Bienvenidos a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad y continuando con los videos de la aplicación de la derivada, vamos a continuar resolviendo máximos y mínimos o encontrando los máximos y mínimos de diferentes funciones. Si ustedes recuerdan, en el video anterior hicimos en los máximos y mínimos para esta función cúbica. Ahora vamos a hacer para esta función cuártica. Como ustedes pueden ver, la ecuación está escrita ya acá, que es x a la cuarta menos x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Vamos a resolverlo de manera analítica y después vamos a comparar con los resultados que nos dé el GeoGebra. Entonces nuestra derivada será 4x al cubo menos 3x elevado al cuadrado menos 6x y nada más. ¿Sí? Entonces sería este sería elevado al cubo y este sería elevado al cuadrado. Verifiquemos. De x a la cuarta es 4x al cubo, de x al cubo es 3x al cuadrado y de 3x al cuadrado sería menos 6x. El 6 no lo había anotado en el teclado. Y la derivada de 1 por supuesto es 0. Recordemos que lo que tenemos que hacer es que f' de x la haremos igual a 0 y despejo el valor de x. Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo lo que voy a hacer ahora a continuación es factorizar por x. Entonces me quedará, vamos a ver, control C, vamos a factorizar esto ya directamente. Como sabemos que tiene que ser, esto ya sabemos que es la derivada y sabemos que tiene que ser igual a 0, directamente vamos a borrar todo este texto y vamos a borrar también este simbolito que no lo necesitamos. Ya tenemos nuestra ecuación, que es 4x al cubo menos 3x cuadrado menos 6x igual a 0. Lo primero que podemos hacer es factorizar por x. Entonces de esa manera esto nos quedará así. Entonces esto nos quedará x multiplicado por, abrimos paréntesis, y el que estaba al cubo quedará como 4x al cuadrado, el que estaba al cuadrado quedará como 1, lo mismo que no tener nada, y el que estaba con x quedará sin nada, directamente con un paréntesis, y eso nos queda igual a 0. Bien, la primera solución que nos entrega esta forma de factorizar es que podemos deducir que x es igual a 0. Porque si nosotros reemplazamos el valor de x igual a 0 en esta ecuación, vemos que la verifica, es decir, se cumple. ¿Por qué? Porque si 0 vale x, 0 multiplicado por otra cosa va a valer 0. Entonces este será nuestro primer resultado. Control C, y lo vamos a colocar acá. Le vamos a colocar el valor x sub 0, porque después de la ecuación que nos queda nos van a resultar otros valores más. A estos valores los vamos a colocar con color negrito para que los encontremos rápidamente. Bien, entonces continuemos encontrando valores que nos den 0 la ecuación. Como nosotros ya obtuvimos el valor de x igual a 0, podemos eliminarlo y seguir buscando los otros valores. Entonces tengo que buscar los valores que me hacen esta ecuación 0. A este lo vamos a colocar por aquí. Bien, para hacer eso nosotros necesitaríamos resolver esta ecuación cuadrática. Control C, V, y la forma general de la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces de esto nosotros podemos deducir lo siguiente, que a es igual a 4, que b es igual
a menos 3 y que C es igual a menos 6. ¿Sí? Bien, lo siguiente que deberemos hacer nosotros es resolver esta ecuación cuadrática, para lo cual nosotros tenemos que escribir, vamos acá a insertar, vamos acá símbolo, ecuación, escribimos acá y acá escribiremos la ecuación, la fórmula para resolver la ecuación cuadrática. Entonces vamos a poner x1, 2 igual, y a este, ya que estamos, lo colocaremos como subíndice. Bien, x1, 2 va a ser igual a, y acá lo que sigue a continuación es que tendremos que poner una raíz cuadrada. A ver. No tenemos una ecuación de raíz cuadrada acá. Bien, acá aparece esto, es lo que necesitaba yo. Entonces, en la raíz cuadrada, perdón, antes de la raíz cuadrada va un cociente. Va un cociente. Y después de ese cociente, como numerador, empezamos con la raíz. O sea, no empezamos, sino que es menos b, y ahora viene lo más menos. ¿Dónde está? Acá está el símbolo más menos. Raíz cuadrada, y acá sería b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. Y acá dividido en 2 por a. Y este es un b cuadrado. Bien, ya tengo escrita mi ecuación. Lo que tendré que hacer ahora es copiarla y empezar a reemplazar los valores de a, b y c en esta ecuación. ¿Sí? Como el valor de b es un valor negativo, lo vamos a colocar entre paréntesis para evitar confusiones. Menos 3, y ese mismo valor que se repite también acá, y acá dice menos 4 por a, y nosotros sabemos que a es 4, y por c, que nosotros sabemos que es menos 6, y eso lo vamos a colocar entre paréntesis, menos 6. Y todo eso dividido en 2 por a, pero como nosotros sabemos, a es 4. Bien, entonces nosotros podemos seguir resolviendo un poco más. Entonces será menos 3. Vamos a copiar todo esto y vamos a ir ahí mismo reemplazando. Entonces este será más 3. O directamente 3. Y acá tenemos menos 3 elevado al cuadrado. Base negativa, exponente par, resultado positivo, y 3 al cuadrado es 9. Entonces ahí tendremos un 9. Y ahora vamos a ver. Empecemos por el signo, o si quieren lo resolvemos directamente acá. Tendré 4 multiplicado por 4 y multiplicado por 6. Eso me da 96. Entonces menos por menos sería más, y acá nos quedaría más 96. Y acá abajo en el denominador nos quedaría 2 por 4, 8. Bien, a esto podemos todavía resolver un poco más. A ver, esto, todo esto, control C, acá igual, control V, y acá nos quedaría 96, perdón, acá un paréntesis está de más,
96 más 9 sería 105. Bien, entonces ya estaríamos en condiciones de poder resolver directamente los valores positivos de x1 y de x2. Entonces diremos, esto vamos a eliminarlo, diremos que x1 va a ser el valor positivo de esta raíz, perdón, acá positivo, y esto va a ser igual a, y luego colocaremos el valor cuando usemos la calculadora. Control C, B, y acá irá nuestro x sub 2, y diremos que el x2 corresponde al valor negativo de la raíz. Bien, ahora ya estamos en condiciones de usar la calculadora y diremos que es 3 más 105 raíz igual, y eso dividido en 8 igual. Entonces ese valor me da esto, seleccionar y copio. Entonces nosotros podemos decir que, perdón, x1 igual a eso. O directamente es una redundancia, es decir, que eso es x1 porque ya está puesto al principio. Y acá diremos que x sub 2 es igual a, eliminamos acá, borramos todo, sería 3 menos 105 bajo raíz igual, y todo eso dividido en 8, y el resultado que nos da es este valor. Seleccionamos todo, copiamos y acá pegamos. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es ordenar los valores, los índices de x sub 0, x sub 1 y x sub 2. ¿Sí? Nosotros vemos que si x sub 0 es ese valor, control C, B, entonces x sub 1 será este valor, lo cual vamos a verificar si conviene cambiarlo, y x sub 2, control C, B, será este otro valor. Bien, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que x sub 2, perdón, este era negativo, casi me como un signo, x sub 2 es negativo, x sub 0 es 0 y x sub 1 es positivo, por lo cual nosotros lo vamos a ordenar de esta manera: el negativo, luego el neutro, es decir el 0, y luego el positivo. Van a ver que eso es útil a la hora de nosotros representarlo en la recta numérica. Si nosotros no hacemos esto de representarlo de esta manera en la recta numérica, se nos va a generar un problema porque vamos a tener valores mal ubicados, ¿sí? Bien, con esto listo, lo que vamos a hacer nosotros es graficar una recta numérica que vendría a representar el eje X. Entonces nosotros tendremos que esta recta va supuestamente desde el menos infinito hasta el más infinito, y vamos a comenzar a ubicar los valores. Voy a copiar este valor y vamos a recortarlo para que no tengamos todos esos decimales. 0,91 le vamos a colocar acá para redondear el 0,9058, o 0,96 le vamos a poner acá mejor. El 58 lo vamos a redondear a 6. ¿Sí? 0,906, entonces con valor negativo sería el que iría más a la izquierda. Luego tendríamos el x igual a 0. Reitero, el índice es una cuestión de convención, eso no importa si le ponemos 0, 1, menos 1 o 2,
o cuál valor le ponemos a cada una de las raíces. Es una cuestión de que nosotros le estamos poniendo números para identificar que son raíces diferentes. Y finalmente tendremos esta que vamos a redondearla acá a un 6. Esto, colocamos un 6 ahí. Entonces ya tenemos nuestros 3 valores de x. Ahí estamos. Bien, lo que yo sé en estos valores es que su derivada es igual a 0. Es decir, y lo vamos a copiar de acá, f' evaluada en ese punto es igual a 0. De hecho, lo vamos a colocar acá. Bien. Y también sé que f' acá también evaluada en ese punto me da 0, y a su vez también que f' evaluada en este punto también me debería dar 0. ¿Sí? Lo vamos a colocar acá, que me está generando problemas con los espacios. Ahí está, lo vamos a dejar ahí directamente. Bien, lo que yo no sé es si estos son máximos o mínimos. Si nosotros no tenemos la herramienta GeoGebra, debemos estar en condiciones de hacer un análisis para determinar si estos puntos son máximos, mínimos, o qué tipo de puntos son, de qué extremo estamos hablando, de qué punto crítico. Lo que sí sabemos que en estos puntos la derivada es igual a 0, por lo cual debería ser un máximo o un mínimo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar la primera derivada un poco antes de cada punto y un poco después de cada punto. Entonces vamos a decir que la primera derivada acá no sabemos cuánto vale, es justamente eso lo que queremos evaluar, y a eso mismo lo vamos a hacer entre medio de cada uno de los puntos críticos. ¿Sí? En este caso tengo el valor de menos 0,906. Directamente voy a reemplazar el valor de menos 1 para determinar si la pendiente es positiva o negativa. Acá tengo entre 0,96 y 0. Yo voy a evaluar directamente acá en menos 0,5 o menos un medio si se quiere. Acá tengo entre 0 y 1,56. Yo directamente voy a evaluar acá el 1, y acá que está valores a mayores a 1,656 vamos a evaluar directamente en 2, y vamos a ver si sus pendientes son positivas o negativas. Bien, recordemos que lo que tenemos que hacer acá es evaluar en la primera derivada. Entonces vamos de nuevo hasta la ecuación de la primera derivada, la vamos a copiar, vamos a colocarla en un lugar donde sea más fácil reemplazar. Aquí, y vamos a eliminar lo que queremos nosotros determinar. Entonces haremos f de menos 1 primero. Bien, entonces esto sería 4 multiplicado por menos 1 al cubo, nos va a dar el valor de menos 1. Después viene menos 3 multiplicado por menos 1 al cuadrado, nos dará 1 porque es base negativa, exponente par, resultado positivo, y en este caso era base negativa, exponente impar, resultado negativo. Entonces este nos da 4 por 1, perdón, por menos 1, este nos da menos 3 multiplicado por 1, y acá nos da menos 6
multiplicado por menos 1. ¿Sí? Esto nos da el siguiente resultado. 4 por menos 1 sería menos 4. Menos 3 por 1 sería menos 3. Y menos 6 por menos 1 sería más 6. Bien, eso nos da como resultado lo siguiente. Menos 4 menos 3 es menos 7. Menos 7 más 6 es menos 1. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que acá f de menos 1 es menos 1. Por lo cual yo puedo concluir que en este intervalo la función se comporta de manera decreciente. Es decir, desde menos infinito, hacia donde va esa recta, hasta el punto de x sub 2, es decir, menos 0,96, la función se comporta de manera decreciente. Ahora veremos en f de 0,5. Vamos a reemplazar, podemos reemplazar el 0,5 acá, pero directamente vamos a hacer uso de GeoGebra para eso, para no hacer tan largo el video. Porque si nosotros nos ponemos a reemplazar eso, se va a hacer demasiado largo. G' de menos 0,5, 0.5. Eso me da como resultado 1,75. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos responder acá en este signo de interrogación que nos da 1.75 positivo. Como es positivo, nosotros podemos concluir que esta función en este intervalo es creciente. Entonces, hasta ese punto es creciente. Es decir, desde este punto crece hacia allá y desde este punto decrece hasta acá. Bien, vamos a sacar en los otros puntos. F' de 1. Esta sí es más fácil de reemplazar. Haremos f' de 1. Sacamos el signo nomás. Acá también el signo. Y acá el signo. Verifiquemos si está bien. 4 por 1 al cubo es 4 por 1 y ya podemos, bueno, lo vamos a reemplazar después. Menos 3 por 1 al cuadrado es menos 3 por 1. Y menos 6 por 1 es menos 6 por 1. Ahora esto va a cambiar. Bien. 4 por 1 sería 4. Menos 3 por 1 es menos 3. Y menos 6 por 1 es menos 6. Ahí está. Y eso da lo siguiente. Menos 3 menos 6 es menos 9. Menos 9 más 4 es menos 5. Entonces nosotros podemos decir que f de 1 positivo es igual a menos 5. Por lo que podemos concluir que en este intervalo la función decrece hasta este valor. Finalmente haremos f de 2. Entonces vamos a reemplazar acá. Vamos a esto borrar y vamos a reemplazar acá. 4 por 2 al cubo. 2 al cubo nosotros sabemos que es 8. Menos 3 por 2 al cuadrado. Nosotros sabemos que 2 al cuadrado será 4. Y menos 6 multiplicado por el valor de 2. ¿Sí? Entonces 4 por 8 nos dará 32. Menos 3 por 4 nos da 12. Y menos 6 por 2 nos da 12 también. ¿Sí? Eso da como resultado 32 menos 24. Porque menos 12 nos da como resultado menos 24. Ahora, 32 menos 24 nos da como resultado 8 positivo. Es decir que nuestra función evaluada, la derivada evaluada en 2 nos da 8 positivo.
entonces nosotros podemos decir que en este intervalo nuestra función es creciente, lo cual estaba también un poco, lo podemos sacar también por deducción. Pero ojo, reitero, no todas las funciones tienen este mismo comportamiento, por lo cual es necesario siempre verificarlo. Bien, entonces nosotros podemos concluir que en este caso nosotros tenemos un mínimo a ver, ahí está, tengo que, ahí, sí. En este caso nosotros tenemos un máximo y en este caso nuevamente nosotros tenemos un mínimo. ¿Sí? Bien, un detalle a considerar: cada uno de los valores estos, los mínimos y los máximos, se registran como el valor de x y f de x. Es decir, tendríamos que escribir mínimo en x2, y esto se anota como si fuera un punto en el plano cartesiano. Punto y coma, f de x2. Y tendremos un máximo en, vamos ahí, sería x0, punto y coma, f de x0, y cerramos los paréntesis. Esto lo vamos a, veis, anotar de esa manera ahí. Y finalmente acá tendremos un mínimo en, sería x1 y f de x1. Bien, no, reitero, acá yo no estoy evaluando simplemente por una cuestión de espacio. Acá, ahí está, este no está mostrando porque ahí está. No estoy hablando por una cuestión de espacio y de tiempo. Yo tendría que haber colocado por acá, por ejemplo, en vez de x0, colocar 0, y f de x0 en este caso es más sencillo. Vamos a ver f de x, ojo, no en f', ahora tengo que evaluar en f de x para encontrar la altura de la función, es decir, el valor de y. Si yo reemplazo el valor de 0 acá, en cada uno de estos términos aparece el de x, entonces todo se hace en 0 y me queda solamente el valor de 1. Y acá nos quedaría como 0,1. Entonces en ese punto la función tiene un máximo, obviamente relativo. Y en este punto, que sería menos 0,96, y f de menos 0,96 tendría que reemplazar los valores en la función inicial y obtener ahí. De hecho, no lo voy a hacer por una cuestión de espacio y una cuestión de tiempo en el video. Bien, entonces hemos determinado cuáles son cada uno de los puntos que son máximos o mínimos. De paso, ese hecho de nosotros evaluar cada punto nos va a ayudar para determinar si son máximos relativos o absolutos, porque será máximo absoluto aquel que tenga un valor de máximo, que no haya otra parte en la función donde haya un valor mayor. En este caso nosotros sabemos que este es un máximo relativo porque antes y después la función, o sea, hacia la derecha crece y hacia la izquierda también es creciente. Es decir, si la izquierda viene hacia la derecha, decrece por este lado. Pero cuando vamos de este punto hacia el menos infinito, vemos que va a subir la función, y cuando vamos de este punto hacia el infinito, también sube la función. Ahora, otra cosa que es interesante de notar acá son los intervalos. Intervalos de crecimiento y de crecimiento. Bien, eso, si nosotros tenemos esta gráfica bien hecha, es muy sencillo, porque nosotros podemos decir que
el intervalo de decrecimiento, y acá voy a tener que insertar una ecuación, o tengo el menos infinito, no, voy a tener que insertar una ecuación. Vamos a copiar una directamente. Copiamos esta, control C. Entonces, el intervalo de decrecimiento. Veamos el intervalo de decrecimiento. Vamos a ver cuáles son esos intervalos. Entonces, nosotros tendremos, y acá tenemos que hacer uso de la nomenclatura de intervalos. Tengan en cuenta que cuando un intervalo era abierto, como en el caso de que aparezca un infinito, como vamos a hacerlo ahora, siempre el intervalo será abierto. Y vamos a colocar acá, vamos a herramientas. Bien, acá está. Desde menos infinito decrece, entonces desde el menos infinito hasta el menos 0.96. Perdón, 906. Ese será el primer intervalo de decrecimiento. Pero si ustedes se fijan, no es el único, porque hay otro punto en el cual decrece la función. Más esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces, el intervalo de crecimiento será desde menos infinito a menos 0,906 y desde el 0 hasta el 1,656. Déjenme ver si es que me lo permite anotar esto. Si aparece el símbolo, necesito la I lógica y no me aparece acá. A ver. Bien, no me aparece en este momento, entonces vamos a usar simbología de conjuntos. Este símbolo tenía que ir del lado de afuera. Entonces el intervalo que va a ser decreciente va a ser desde ese valor unido a el intervalo que es desde... ¿Cuál otro intervalo es decreciente? Desde x igual a 0, 0, punto y coma, o coma mejor dicho, coma, y el siguiente valor hasta 1,656, 1.656. El 6 no me lo anotó, ni el principio ni el final. Ahí está. ¿Sí? Un detalle importante: la función decrece hasta un valor anterior a ese valor, porque en ese valor ni crece ni decrece, entonces será intervalo abierto, y decrece también desde el 0 en adelante hasta antes del 1,656. Ese será el intervalo de decrecimiento. Ahora vamos a ver el intervalo de crecimiento. Copiamos, pegamos, entonces acá sacamos el D y tenemos listo para registrar el siguiente intervalo. El intervalo de crecimiento será de menos 0,906, que ya lo tenemos ahí registrado, hasta el 0, unido a el otro intervalo de crecimiento será desde el 1,656 hasta el infinito positivo. A ver si es que me deja ahí. Bien, como no me deja, vamos a copiar de acá directamente. Bien, si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos registrado cada uno de los intervalos. Entonces la función decrece desde el menos infinito hasta el menos 0,96 y luego decrece desde el 0 hasta el menos 1,656, perdón, hasta el 1,656 positivo. Y la función crece entre el menos 0,96 y el 0 y luego crece nuevamente
del 1.656 hasta el más infinito. Verifiquemos con GeoGebra si estos valores obtenidos son correctos. Bien, vamos a esconder un poco la función, perdón, el panel de algebraico, y ya tenemos nuestra función aquí, la gráfica de nuestra función. Vamos a ver primero si coinciden los valores de los máximos y los mínimos. Vamos a hacer un pequeño zoom acá para determinar. Bien, si ustedes se fijan en el GeoGebra, nosotros tenemos, perdón, el GeoGebra, ahí. Si nosotros se fijan en el GeoGebra, nosotros tenemos el número de máximos o mínimos de una función está dado por el grado del polinomio. En este caso, como el grado era 4, nosotros vamos a obtener 3 puntos extremos o 3 puntos críticos. En este caso tenemos dos mínimos y un máximo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver este valor de el mínimo. Vamos a hacer un zoom acá y vamos a determinar que el extremo se encuentra en menos 0,9586. Bueno, nosotros lo hemos redondeado a menos 0,906 y acá está con mucho más decimales. De hecho, nosotros lo tenemos acá, menos 0,9858, etcétera. Vamos a ver el siguiente punto, que el siguiente punto es un máximo. Vamos a ver, y ese valor que nos entrega está el extremo en 0. Justamente coincide con el valor que nosotros hemos obtenido. Y vamos a ver ahora el valor mínimo. Que a ver si es que coincide con nuestro valor que hemos calculado acá. Ups, se me pasó mucho. Ahí. No, mucho. Ahí. Bien, volvemos a GeoGebra. Nos colocamos acá y vemos que el valor extremo se encuentra en un valor de x igual a 1,6558. 1,656 hemos redondeado nosotros. No obstante, reitero, nosotros podemos ver el valor exacto, o podemos ver que nosotros sí lo hemos calculado y coincide. ¿Sí? Este valor que está aquí debería coincidir con este valor que nos tira GeoGebra acá. Ahora, fíjense ustedes que GeoGebra nos da cada uno de los valores con el valor de x y el valor de ese x evaluado en la función. Por eso, este valor es negativo. Si se fijan, este también va a ser negativo y este otro va a ser positivo, el valor de la y. ¿Ven? Nos da 1. De hecho, nosotros ya lo habíamos evaluado a este y nos daba 1. Resta como tarea a cada uno de ustedes evaluar los valores de cada uno de los puntos críticos obtenidos en la función original y verificar que coincide con el valor de GeoGebra. Acá me está tirando la raíz, no me está tirando el valor de el punto mínimo. Ahí está, el extremo me da un valor negativo porque obviamente está del eje X para abajo. Bien, hemos verificado que podemos obtener mediante este método los valores máximos mínimos y hemos aprovechado de sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de nuestra función. Bien, dejamos este video hasta acá porque ya se hizo suficientemente largo y en siguientes videos lo que vamos a hacer es ahondar acerca de otra metodología que se llama el método de la segunda derivada.